Ojo que tenemos nueva filtración de Euractiv y tiene que ver con la Unión Europea y con cómo se está replanteando sus relaciones con Rusia. Y es que, según informa Euractiv, el lunes 14 de noviembre los Estados miembros comenzaron a discutir sobre el futuro de las relaciones con Rusia. Por ello, Josep Borrell, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, presentó un borrador con nuevos principios a seguir de cara a Rusia. Antes de meternos en esto, creo que hay que tener claro que hasta la invasión rusa de Ucrania, la Unión Europea se había regido por 5 principios, digamos, respecto a Rusia. El primero era insistir en la plena implementación de los acuerdos de Minsk antes de levantar las sanciones económicas a Rusia. El segundo punto, buscar relaciones más estrechas con las antiguas repúblicas soviéticas que quedan tanto al oriente de la UE, como Ucrania por ejemplo, como también en Asia Central. El tercer punto era volverse como Unión Europea más resistente a las amenazas rusas, y esto quería decir, pues por ejemplo, mejorar su seguridad energética y luchar contra la desinformación rusa, entre otras cosas. El cuarto punto hacía referencia a que se querían comprometer con Rusia en una serie de cuestiones restrictivas de política exterior, como en la cooperación en Oriente Medio, la lucha contra el terrorismo o el cambio climático. Y el último punto era que la Unión Europea quería aumentar el apoyo a la sociedad civil rusa, ya que sí, había sanciones a Rusia, pero no al pueblo. Por tanto, como solo apuntaban al gobierno, pues querían reforzar ese apoyo al pueblo ruso. Entonces, estos 5 principios fueron los que redactó y los que presentó la que antes estaba en el cargo de Josep Borrell, que era la italiana Federica Mogherini. Si sois muy frikis de la Unión Europea, pues seguramente sabréis quién es, o si sois mayores directamente, pues también sabréis quién es. Ojo al detector de saber si eres muy mayor o no, ¿eh? Para mí, si eres muy mayor, quiere decir que sabes quién es Mogherini. O eso, o eres un friki de la Unión Europea. Tú ya elige lo que mejor te venga en gana. Pero la cosa ha cambiado desde la invasión rusa a Ucrania, y la Unión Europea se ha centrado en, básicamente, aislar a Rusia, en apoyar a Ucrania y en reducir las consecuencias de la guerra. Ahora bien, como os decía, el lunes 14, Borrell salió con un borrador con nuevos principios y se pretende que ese borrador sirva como base para discutir de aquí en adelante cuáles y cómo serán las relaciones entre la Unión Europea y Rusia a largo plazo. Y en ese borrador parece que la idea principal sería aislar internacionalmente a Rusia, imponer e implementar sanciones contra Rusia que eviten que siga con la guerra o que entre en una nueva, y además la Unión Europea también pondría especial atención para asegurarse que Rusia no se pueda saltar o eludir de alguna manera las sanciones que se le impongan. Pero, ojo, porque esto no es todo, porque el borrador también destaca que la Unión Europea debería apoyar a sus vecinos, sobre todo a través de la política de ampliación. Cuidado que tocamos un tema candente. Por tanto, entiendo yo que con esta frase sacada del borrador filtrado por Euractiv, la Unión Europea lo que querría es poner un foco de atención especial a los Balcanes occidentales, porque quieren incorporarlos poco a poco a la Unión Europea, o al menos tenerlos más cerca que lejos, e incluso más allá, a países como Ucrania, Moldavia y Georgia. De hecho, recordad que a Ucrania y Moldavia este mismo año la Unión Europea le ha dado el estatus de candidato oficial a ambos para entrar a la Unión Europea, aunque eso no quiere decir que hayan comenzado las negociaciones, ni quiere decir que les quede poco. A Moldavia mínimo le pueden quedar 5 o 10 años, pero mínimo, y a Ucrania sabe Dios lo que le puede quedar si es que alguna vez entra a la Unión Europea. Otro punto importante de este borrador es que se les instaría a los Estados miembros a estrechar relaciones con los aliados de la OTAN, y también se buscaría fortalecer la resiliencia de la Unión Europea, especialmente en temas como la seguridad energética y en cuanto a infraestructura crítica, la infraestructura que es clave para que la Unión Europea siga funcionando. Por ejemplo, pues microchips, pues alguien se quiere hacer una idea de a qué nos referimos. Y también quieren ser más resilientes para poder contrarrestar amenazas cibernéticas, la desinformación y las injerencias de Rusia. Y ya, por último, el documento también remarca que la Unión Europea debería apoyar a la sociedad civil, los defensores de derechos humanos y los medios independientes tanto dentro como fuera de Rusia, aunque yo entiendo que el foco en este caso es dentro de Rusia. Así, según los diplomáticos de la Unión Europea con los que Euractiv habló sobre esta información, ellos dicen que el borrador en principio fue bien acogido por países como Alemania, pero que también es cierto que hay otros, aunque no dijeron qué países, que se mantienen de momento escépticos con este borrador y que querrían incluir también en el borrador final las condiciones potenciales bajo las cuales las relaciones entre la Unión Europea y Rusia podrían reanudarse en el futuro. Eso sí, también he visto que la mayoría de los Estados miembros cree que no es el momento para ahora lanzarse a actualizar cómo quieren que sus relaciones sean con Rusia a largo plazo, porque para empezar, Rusia sigue metida en una guerra y además es que el desenlace de la misma sabe Dios cómo puede ser y qué panorama nos vamos a encontrar después de
la guerra sea cuando sea su final. Pero bueno, de nuevo, todo esto es un primer borrador, que nadie se altere, que nadie se alarme de lo que se ha decidido o de quién impone qué, porque esto es la mismísima primera célula de todo este plan. O sea, que falta mucho por ver y ni siquiera hay una fecha concreta para que este documento se finalice y salga adelante. Si vuelve a haber novedades filtradas o publicadas de manera oficial, pues las traeré aquí y las comentaremos.